En una fría tarde de noviembre, cuando la mayoría de las familias se reunían alrededor de cálidas mesas para cenar, dos pequeñas figuras estaban sentadas acurrucadas en un banco de un parque. Emma, de 10 años, apretaba la mano de su hermano menor, Noah, de 7 años, cuyas lágrimas finalmente se habían secado dejando manchas silenciosas en sus mejillas. Dos maletas pequeñas yacían a su lado, todo lo que poseían en el mundo. Hace apenas 4 horas, su madre había hecho lo impensable. Había empacado sus pertenencias, los llamó a la sala y dijo palabras que destrozarían su mundo: ustedes dos tienen que irse. Mi nueva vida, no hay lugar para ustedes en ella. Y luego, un hombre que apenas conocían los llevó lejos y los dejó en este parque. Emma le dijo a su hermano, con labios temblorosos, que su madre lo había elegido a él sobre ellos. Ella realmente lo había elegido a él. Emma intentó ser valiente. Ella era la hermana mayor. Eso era lo que se suponía que debía hacer. Pero por dentro, su corazón se estaba rompiendo en 1000 pedazos. El pequeño Noah se preguntaba en voz alta si tal vez, solo tal vez, si regresaban y pedían perdón, su madre cambiaría de opinión. Su padre había fallecido hacía 2 años. Cáncer. Había sido difícil, pero se tenían el uno al otro. Tenían a mamá, o eso pensaban. Hace 6 meses, todo cambió. Un hombre llamado Derek entró en sus vidas. De habla suave, ostentoso, siempre usando perfume caro y conduciendo un coche lujoso. Llenó a su madre de regalos, la llevó a restaurantes caros, le susurró promesas de una vida mejor y, lentamente, día tras día, su madre dejó de ver a sus hijos. Cuando la oscuridad cayó sobre el parque, un elegante coche negro se detuvo. La puerta se abrió y bajó un hombre con un traje caro. Marcus Wellington, un millonario hecho a sí mismo, filántropo, alguien que había construido su fortuna de la nada y nunca olvidó de dónde venía. Se acercó a los niños con preocupación en su voz, preguntando si estaban bien, diciendo que no era seguro estar allí solos por la noche. Emma miró hacia arriba con ojos rojos e hinchados y le dijo defensivamente que simplemente los dejara en paz. Pero Marcus no podía hacer eso. Insistió en al menos conseguirles algo caliente para beber y averiguar dónde se suponía que debían estar. En una cafetería cercana, ante un chocolate caliente que Noah apenas tocó, la historia comenzó a salir. Emma le contó a Marcus cómo su mamá había conocido a este tipo, Derek. Al principio él era amable, les traía pizza, jugaba videojuegos con Noah, pero luego empezó a decir cosas. Noah agregó que Derek decía que ellos daban demasiado trabajo, que su mamá merecía disfrutar de su vida, no estar atada a unos niños. La mandíbula de Marcus se tensó, pero permaneció tranquilo, dejando que continuaran. La voz de Noah era apenas un susurro cuando lo dijo: nuestra mamá eligió a Derek. Marcus se puso de pie, su decisión estaba tomada. Preguntó dónde vivían y declaró que los llevaría a casa. 30 minutos después, estaban en la puerta de una casa modesta. Marcus tocó el timbre con fuerza. El rostro de Linda se puso pálido cuando vio a sus hijos. Derek apareció detrás de ella, con el brazo posesivo alrededor de su cintura. Linda tartamudeó nerviosa que le había dicho a Derek que los llevara a un lugar seguro, un refugio o algo así. La voz de Marcus era fría, con una ira controlada, mientras le preguntaba: ¿un refugio? Ella había dejado a sus hijos para que los abandonaran en un refugio. Derek preguntó con arrogancia quién era Marcus exactamente, afirmando que esto era un asunto familiar privado. Marcus se presentó y afirmó con firmeza que había encontrado a estos niños abandonados en un parque por la noche, con frío, asustados y con el corazón roto. Linda se estremeció, pero el agarre de Derek sobre ella se apretó. Derek declaró que Linda había tomado su decisión. Ella merecía la felicidad y estaban comenzando su vida juntos. Los niños estarán bien. Son resistentes, dijo con desprecio. Marcus pidió hablar con Linda a solas. Marcus le dijo directamente que iba a decir algo y que ella necesitaba escuchar con atención. Este hombre, Derek, nunca sería sincero con ella. La estaba usando. Linda se puso a la defensiva, diciendo que Marcus no lo conocía. Pero Marcus respondió que conocía al tipo de Derek. Había visto a docenas como él en sus años de negocios, hombres que se aprovechan de mujeres vulnerables. Le preguntó si tenía razón al suponer que su difunto esposo le había dejado algún seguro de vida, tal vez una casa, algunos ahorros.
El silencio de Linda fue respuesta suficiente. Marcus continuó apasionadamente, explicando que Derek la dejaría seca. Se llevaría todo lo que ella tenía, y cuando no quedara nada, desaparecería. Y Marcus le preguntó quién seguiría allí, estos niños, su sangre, su familia. Ellos eran los únicos que la amarían incondicionalmente, los que estarían allí cuando ella no tuviera nada. Emma dio un paso adelante, con la voz quebrada mientras le suplicaba a su mamá que por favor no hiciera esto. La extrañaban. La amaban. Por un momento, solo un momento, la duda cruzó el rostro de Linda. Pero entonces Derek llamó desde adentro, diciéndole a su baby que volviera a entrar y no escuchara a esa gente. Y así de simple, el hechizo se rompió. Linda endureció su expresión y dijo que había tomado su decisión. Derek era su futuro. Lo sentía, pero los niños necesitaban seguir adelante. Lo entenderían cuando fueran mayores. Marcus dijo en voz baja, pero con absoluta certeza, que ella se arrepentiría de esto. Le dijo que recordara sus palabras, un día vendrás buscándolos. Solo espero que no sea demasiado tarde. Linda se dio la vuelta y volvió a entrar. La puerta se cerró y Emma y Noah se quedaron allí entendiendo finalmente que su madre se había ido de verdad. Marcus no abandonó a esos niños. No pudo. Organizó que se quedaran con una cálida familia de acogida mientras comenzaba los trámites de adopción. Los visitaba semanalmente, se convirtió en un mentor, una figura paterna. Los vio comenzar a sanar lentamente. Pero también vigiló a Linda, y lo que vio fue exactamente lo que había predicho. En 3 meses, Derek había convencido a Linda de agregar su nombre a sus cuentas bancarias, para facilitar el acceso, dijo, ya que ahora eran un equipo. La convenció de pedir un préstamo sobre la casa para su futuro negocio. Prometió que ganarían millones juntos. Hizo que ella le comprara un coche nuevo, ropa cara, joyas. Necesitaba parecer exitoso para atraer inversores, explicó. Y Linda, desesperada por mantener a este hombre que la hacía sentir joven y deseada de nuevo, dijo que sí a todo. Y luego, en una mañana lluviosa de martes, 6 meses después de haber abandonado a sus hijos, Linda se despertó en una casa vacía. Derek se había ido. También el dinero. Todo. Las cuentas bancarias vaciadas. La casa rehipotecada hasta el límite con pagos que no podía pagar. Sus joyas, la colección de relojes de su difunto esposo, sus ahorros, desaparecidos. Linda se derrumbó. Todo lo que Marcus le había advertido se había hecho realidad. Había cambiado a sus hijos, a sus preciosos hijos, por un estafador que la había dejado sin nada. Se sentó en esa casa vacía rodeada de facturas vencidas y avisos de ejecución hipotecaria y finalmente, vio con claridad. Había destruido el único amor real que había tenido. ¿Para qué? Por unos pocos meses con un hombre que no la había visto más que como una cuenta bancaria. Con manos temblorosas, buscó en línea, encontró el número de la oficina de Marcus Wellington y llamó. Su voz estaba quebrada y desesperada mientras se identificaba como Linda, la madre de Emma y Noah. Dijo que necesitaba verlos. Por favor. Sabía que no se lo merecía, pero por favor. Hubo un largo silencio al otro lado. La voz de Marcus fue pausada cuando respondió. Los niños estaban bien. Estaban sanando. Le preguntó si llamaba porque los extrañaba o porque Derek la había dejado sin nada. La pregunta dolió como una bofetada, pero era justa. Linda sollozó que eran ambas cosas. Había sido una tonta. Marcus tenía razón en todo. Había destruido a su familia por un hombre que nunca la amó. A sus hijos, sus bebés, los había desechado. Marcus dijo simple y tajantemente, sí, lo hiciste. La verdad quedó flotando en el aire. Luego hizo la verdadera pregunta, ¿qué vas a hacer al respecto ahora? 2 semanas después, en una sala de visitas supervisadas, Emma y Noah estaban sentados nerviosos. Les habían dicho que su madre quería verlos. Habían aceptado, pero con el corazón pesado. Linda entró. Se veía diferente, humilde, destrozada, pero también real. Sin maquillaje, sin ropa lujosa, solo una madre que lo había perdido todo. Les dijo con voz temblorosa que no esperaba que la perdonaran. Ni siquiera merecía estar en la misma habitación que ellos,
pero necesitaba decirles algo. Se arrodilló a la altura de sus ojos. Confesó que tenían razón. Marcus tenía razón. Había sido una tonta. Había elegido a un extraño sobre sus propios hijos. Se había convencido de que merecía la felicidad, pero la verdadera felicidad había estado justo frente a ella todo el tiempo. Eran ellos. Siempre habían sido ellos. Emma preguntó con cautela si Derek la había dejado. Linda asintió, las lágrimas caían, y admitió que sí. Emma la abrazó. Emma susurró una advertencia: no nos dejes nunca más. Linda la abrazó fuerte y lo prometió.